El desafío del cambio climático, que es un poco el subtítulo de esta charla, filosofía y naturaleza, ¿qué hacer ante el reto que tenemos? Que yo creo que es un reto muy importante, como estábamos comentando. Uno de los retos más importantes que estamos viviendo en este momento. La humanidad ha vivido retos muy importantes a lo largo de su historia y ahora nos toca vivir que yo creo que es importante y especial porque lo estamos viviendo al completo, de manera global en todo el planeta, no solamente en una parte, sino en todo el planeta. Y pensar que retos y desafíos climáticos también los hemos tenido, también a lo largo de la historia del planeta y de la historia de la humanidad. Pero yo quiero pensar que desde muchos colectivos, desde muchas organizaciones que trabajamos en temas filosóficos, en temas ecológicos, en temas que intentan unir al ser humano con la naturaleza, Nueva Acrópolis lleva trabajando en este tema muchísimos años. Ya os digo que yo, como voluntaria de GEA, que es una asociación donde muchos de los voluntarios formamos parte de Nueva Acrópolis, porque fue como una idea de pensar qué podemos hacer con nuestras manos, ¿no?, para ayudar al mundo que nos rodea. Pues llevamos trabajando en limpiezas ecológicas, reforestación, en zonas incendiadas, no sé, cuidado de especies en extinción, quitar especies también, sobre todo vegetales, que no son de nuestra zona y que tenemos que quitarlas porque no son autóctonas, invaden y no dejan que las especies, creo que se dice alóctonas, ¿no?, puedan seguir viviendo o puedan seguir desarrollándose. Pues venimos planteando que nuestra relación con la naturaleza de alguna manera tiene que cambiar. Nosotros no somos un grupo ecologista al uso, ni en Nueva Acrópolis se hace ecología al uso. Lo primero que hacemos es no protestar, y si lo hacemos con nuestras manos. Nuestras protestas es con el trabajo, con las decisiones, creo que bien tomadas, con la colaboración en red con otras asociaciones, y porque pensamos que esto no es un problema de uno, sino que ahora mismo se ha convertido en el problema de todos, y de todos tiene que surgir la solución. Nosotros nos hemos sumado, desde el año 2011, nos sumamos al Día Mundial de la Tierra, que celebra Naciones Unidas. Con este tema, yo sé que hay mucha gente que critica los días internacionales porque parece que solamente existe un día de la Tierra, el Día de la Madre Tierra, que es el 23 de abril, y ya no existen más días de la Tierra. Yo soy de esa opinión, pero también soy de la opinión que si no hay ningún día donde recordarlo, pasaría completamente desapercibido. Entonces, creo que debemos tener días pero también recordar que esos días son a lo largo de los 365 días del año. Y que para eso están precisamente esos días, para que los recordemos de manera puntual, pero para que los sigamos viviendo y trabajando de manera global durante todo el año. En Nueva Acrópolis realizamos a lo largo de todo el año muchas actividades de voluntariado, forestales, como ya he dicho, de limpiezas ecológicas. Ahora los compañeros en Granada pues van a realizar una limpieza ecológica de fondos marinos. Nosotros tenemos varios convenios con el Ayuntamiento de Cádiz donde realizamos el cuidado de una zona en concreto, o tenemos un pequeño huerto ecológico con la asociación GEA, como os decía. Es decir, que en cada una de las sedes donde existe Nueva Acrópolis, no solamente en España, sino en el mundo entero, yo os invitaría a que, si queréis, en nuestra página web internacional podáis entrar y podáis ver la cantidad de acciones medioambientales o de trabajo por nuestro planeta y por la humanidad que hace Nueva Acrópolis a lo largo de todo el planeta, ¿no?, de todo el mundo. Creo que es muy importante. Sabéis eso, que Naciones Unidas proclamó en el año 2012 el Día de la Madre Tierra, y también proclamó una frase que decía: la Madre Tierra nos pide que actuemos ya. Y no hemos actuado ya. Es decir, esto es como un llamado continuo también, que creo que es importante, que desde este tipo de organizaciones supranacionales pues se hagan eco de los problemas que tenemos a nivel mundial. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que estas organizaciones
tienen un peso quizás intelectual, pero no un peso a nivel de acción, porque lo proclaman, pero por desgracia no pasa nada. Sabéis que todos estos problemas de los cuales Naciones Unidas se ha hecho eco, el Parlamento Europeo, es decir, la Unión Europea y otros organismos, como decía, a nivel internacional, se han empezado a notar porque debido a la deforestación, a todos los efectos que hemos producido los seres humanos en nuestro planeta, ¿vale? Que poco a poco iremos viendo y estudiando por qué lo hemos realizado y por qué lo hacemos. Deforestación que ha provocado, por supuesto, el empobrecimiento de las tierras, incendios forestales, que hasta hace poco estos incendios forestales se veían en otras partes del mundo y ahora se están viendo estos grandes incendios catastróficos o explosivos o que son muy difíciles de contener, como hemos tenido aquí en Andalucía y en España. Este verano ha sido terrible, ¿no? Pues todo esto, y además lo peor es que muchos de estos incendios son incluso provocados por el ser humano, es decir, la mayoría de ellos. Nuestros mares se llenan de plásticos, nuestra agricultura y nuestra ganadería se hace intensiva de manera bestial, es decir, estamos poco a poco acabando con el planeta, lo que es decir que poco a poco estamos autosuicidándonos, ¿no? Pero claro, todos estos problemas no se ven hasta que no vemos que afecta a millones de seres humanos. Porque esto ya no es una cosa que afecte a un lugar específico del planeta, sino que esto estamos viendo que nos está afectando, como decía antes, de manera global. Por lo tanto, hay como una llamada de atención, un Houston, tenemos un problema, tenemos que poner los medios, ¿vale? Pero, ¿cuáles son esos medios? Desde Naciones Unidas nos dicen, señores, tenemos que empezar a cambiar, sobre todo cambiando, que a mí me parece importante y creo que va a ser la única manera de hacerlo, cambiar nuestra conciencia con respecto al entorno en el que vivimos. No hay planeta B, como decimos en el cartel, la frase no es nuestra, sabéis que se hizo súper famosa, ¿no? No hay otro planeta al cual podemos, mira, si este lo liquidamos, yo me cambio de casa y ya está, y liquido otro. Aunque estemos pensando que ya vamos a llegar a Marte o a la Luna en breve, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es nuestra casa, nuestro hogar, y no nos podemos ir a otro sitio, es decir, y tampoco nos podemos tirar. Esto como mi madre cuando se ponía muy eso decía, me voy a tirar tren, y aquí tú no te puedes tirar a ningún sitio, es decir, no te puedes salir del planeta, esto es lo que hay y es lo que hay. Entonces creo que es muy importante ese cambio de conciencia que nos proponen, que ellos proponen y que muchas asociaciones asumimos como una labor en la cual tenemos que participar todos, ¿vale? Ellos también nos proponen que a través de la educación, sabéis que existen los objetivos de desarrollo sostenible, creo que se llama así, los ODS, ¿vale? Los ODS son muy criticados por una parte de la sociedad y por otra parte de la sociedad están muy bien vistos. Los ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve Naciones Unidas y que hay muchos gobiernos a lo largo del planeta que asumen, para muchos es simplemente un lavado de cara y me pongo un pin y aparezco pues un pin de colorines y queda súper chulo, porque parece que yo como gobernante estoy apoyando esto, cuando en realidad las políticas que se están haciendo en casi la mayoría de los países pues no trabajan para nada en este tema, ¿no? En este tema. Nosotros desde Nueva Acrópolis, por supuesto que apoyamos la idea porque pensamos que algo hay que hacer. Si lo que no nos podemos quedar es quietos, todo el que se mueva no sale en la foto. No, aquí hay que moverse aunque no salgamos en la foto. Y hay que moverse porque tenemos que hacer algo por el resto de nuestra sociedad, por el resto de los seres humanos que conviven con nosotros en este planeta y por supuesto por el planeta en sí. ¿Que parece algo utópico? Pues claro que lo es, pero es que el hombre se ha movido, o el ser humano se ha movido gracias a utopías, es decir, a ponernos una meta muy lejana para poder ir avanzando y poder ir caminando. Yo entiendo que haya mucha gente que no les guste, porque además parece un poco de postureo, yo entiendo que hay gente que no le gusta porque mucho de postureo, pero también hay por parte de organizaciones, como he dicho, Nueva Acrópolis y otras muchas más, que sí asumimos esa responsabilidad, ese reto, esa meta, para ponerlo en práctica. Que sepáis que nosotros trabajamos sobre todo en los objetivos de
de desarrollo que trabajan sobre la educación, la igualdad de género, la pobreza, la desigualdad social, es decir, queremos participar y hacer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es importante que entre todos colaboremos. Y esto forma parte de una visión de la solución, ¿vale? Sabemos que existe el cambio climático, sabemos que tenemos un problema donde vemos que nuestro planeta está cambiando, es decir, es como si cuando alguien está enfermo y pierde la armonía de su cuerpo, porque al fin y al cabo la enfermedad es como algo no funciona bien, hay algo que armónicamente, ha perdido su armonía, por lo tanto no funciona como debería de funcionar. Entonces resulta que nuestra Tierra ha perdido esa armonía, y esa armonía ha sido provocada, esa pérdida de armonía, ha sido provocada por el ser humano. Hay una visión que es la visión de la sostenibilidad, en la cual entran los ODS, hay que trabajar por el planeta, sabemos cuáles son los factores que tenemos que trabajar, hay que hacerlo. Es una visión muy optimista, ¿vale? Esto podemos cambiarlo, esto si todos nos ponemos juntos podemos hacerlo. Como ya digo, se lleva trabajando desde Naciones Unidas, el Pacto de París 2015, el Parlamento Europeo habla de que tenemos que bajar entre todos, conseguir bajar 1,5 grados de temperatura en el planeta. Es decir, que se proponen una serie de factores que son muy importantes y de acciones que hay que realizar. El problema es que las acciones pues no se realizan, y sobre todo no se realizan por muchos de los países que no tienen una visión ecológica quizás tan desarrollada o no como otros, ¿vale? Y después tenemos otra visión, que es una visión más pesimista. Hay algunos que dicen que es más realista, que era lo que estábamos hablando antes, eso, donde ya no hay marcha atrás. Es decir, ya hemos llegado al límite de lo que se podría hacer y ya no se puede hacer. Aunque lo hagamos, ya no va a haber una marcha atrás. Ya el tren ha empezado a caminar y va a llegar a una meta que no nos va a gustar. En la mayoría de los casos no queremos esa meta, pero es a lo que nos vemos abocados, ¿vale? Esta visión se llama sobrecolapso, colapsología. Además se ha puesto súper de moda, ya lleva unos años trabajando, es decir, que no es de ahora. Lo que pasa es que como ahora le vemos las orejas al lobo, pues no, ¡ay, mira, que esto ya lo estaban contando hace mucho tiempo! Mirar ahí, sobre todo aquí que se conozca en España, hay muchos colapsólogos, gente muy conocida, muchos científicos que están trabajando sobre este tema. Nosotros los más conocidos son Carlos Taibo, que tiene unos libros escritos que son muy buenos, y otro chico que es muy joven, que se llama Pablo Servigne, si no me equivoco, él es francés, y ambos dos hablan de este colapso. Si queréis introduciros en el tema del colapso, hay una serie francesa que creo que ahora están poniendo en HBO, en Netflix, no me acuerdo, que se llama El colapso. Entonces son varios capítulos, creo que son 8 capítulos, donde plantean una serie de cuestiones donde se produce un colapso general de la sociedad. El primer capítulo pues habla de un supermercado. En un supermercado donde está la gente comprando y de repente se va la luz. Y hay cortes, es decir, es como si hubiera habido cortes a menudo de electricidad, cosas que hace unos años nos parecería una película de ciencia ficción, y por desgracia hoy no nos parece tan de ciencia ficción. Estamos ya viendo que hay oscuridad en el túnel, y todavía no llegamos a ver a la luz al final del túnel. Entonces, esta es otra posición donde dice, la sociedad en general, no solamente la sociedad de un país, sino la sociedad de nuestro mundo occidental, porque nosotros pensamos en nuestro mundo occidental, pero hay muchas sociedades que ya han colapsado. Por ejemplo, se habla de Eritrea, se habla de Somalia, es decir, sociedades donde ya ha habido un colapso de las estructuras que forman y que son la base de una sociedad, han colapsado y ya no queda nada. Toda esa estructura, sabéis que lo que mandan ahora en Somalia son los piratas que trafican en el Índico. Entonces, tenemos un problema a los cuales podemos vernos de aquí a un tiempo.
el tema de la sostenibilidad. Ellos hablaban de esa bajada, teníamos que reducir los gases invernaderos, pero para poner un poco en la balanza estas dos opciones, pues hemos tenido dos eventos a nivel internacional que han dicho, pues la balanza creo que se va a ir para un lado en vez de para otro, que ha sido la guerra de Ucrania y la pandemia. Es decir, todas aquellas previsiones que se habían hecho de bajada de esos gases invernaderos, de los que podíamos lograr o no, de repente, con la crisis del gas, con la crisis energética que estamos viviendo, todo eso yo creo que se ha puesto un poco en cuarentena o no sé cómo vamos a salir, porque en realidad a mí la sensación que me da en general de cuando vemos la tele, escuchamos la prensa, leemos la prensa, pues a mí me da un poco la sensación de que vamos sin saber muy bien dónde tenemos que ir, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a realizar, sino que estamos simplemente dando pasos de ciego y acciones muy inmediatas, muy concretas, pero sin tener una visión de futuro, sin tener una meta un objetivo al cual no solamente, es que es muy gordo decir, es que estamos la humanidad un poco al completo dando palos de ciego. Por eso os digo que todas aquellas previsiones o todos aquellos deseos de bajada de temperatura ahora mismo están en stand-by, es decir, parados porque tenemos un problema muy gordo. ¿Qué vamos a hacer? Lo cual da un poco de veracidad a aquel tema del colapso. A mí me gustaría hablar más un día, si queréis, o después de la charla, porque creo que es muy interesante, pero para no para uno o otro lado, porque además creo que ya desde hace mucho tiempo muchos filósofos, sobre todo muchos historiadores, nos hablaban de que a lo largo de la historia de la humanidad se habían producido estos colapsos cuando una civilización había llegado a su desarrollo máximo y había empezado su decadencia. Esto llegaba a colapsar, pero ese colapso era como los dolores de un parto de una nueva civilización, ¿no? De un momento nuevo que, como todo en la naturaleza, todo tiene un nacimiento, un desarrollo y una muerte. Es decir, todo en la naturaleza es la vida y es la muerte. Y nuestra civilización pues también está en ese momento. Yo creo que está en un momento de caída, un momento de colapso, donde probablemente, como dice el profesor Manuel Ruiz, que es compañero de Nueva Acrópolis, seguramente nos veremos abocados a cambios que nunca podríamos haber imaginado antes. Mirad, a mí no hay nada más interesante dentro de la filosofía que el poder comparar cosas. Es decir, la filosofía te da la capacidad, yo creo, de poder estudiar, de poder conocer y sobre todo de ese conocimiento que nos llegue a través de la comparación. Cuando comparamos diferentes momentos históricos, podemos ver paralelismos con nuestros momentos históricos, por supuesto salvando las distancias temporales, que las va a haber. El ser humano del siglo I después de Cristo, del siglo IV después de Cristo, no es el mismo que el de hoy en día, no por sus características personales ni espirituales, sobre todo por sus características materiales, ¿no? Somos diferentes. Pero sí que puede haber comparaciones muy importantes de esa pérdida de estructuras generales. Imaginaros, en el Imperio Romano la gente viajaba por Europa y por todo el imperio, es decir, de una manera pues muy cotidiana. Además lo hacía con facilidad porque ellos se habían encargado de que esas estructuras de comunicación funcionaran, estructuras de higiene, el agua que llegaba a las ciudades, es decir, una serie de estructuras importantísimas que hasta un momento funcionaron, tuvieron un periodo de desarrollo y después poco a poco se fueron desapareciendo. Si nosotros teníamos, a Cádiz llegaba un acueducto que medía 90 kilómetros desde el Tempul y llegaba hasta Cádiz y después desapareció. Es decir, no se desarrolló, simplemente desapareció y ya no teníamos agua que llegara desde el Tempul a Cádiz. La Tierra, los conocimientos astronómicos,
Pues en el mundo clásico se sabía, había muchos conocimientos astronómicos muy importantes, por ejemplo, uno de ellos que está en visos de peligrar, que la Tierra es redonda, señores. Pues no, ahora hay mucha gente que dice que la Tierra es plana. Y probablemente, decir, yo no quiero pensarlo, pero, oye, que esto puede llegar a ser un día una cosa general y que nos preguntemos, oye, ¿la Tierra es redonda o la Tierra es plana? Que lleguemos a ese punto y alguien diga, no, hombre, no, por Dios, la Tierra es plana, ¿cómo va a ser redonda? Y entonces tenga que venir un Galileo Galilei y decir, no, él decía que se movía, ¿no? Se movía alrededor del Sol y era redonda. Es decir, pues sí, seguramente si esto no lo solucionamos, quedarán reductos como quedó en la Edad Media, donde habrá gente que diga, pues sí, la Tierra es redonda y la Tierra gira alrededor del Sol y hay un universo mucho más grande, y algunos los quemarán, como quemaron algunos en la anterior Edad Media, ¿no? Como que quemaron a Giordano Bruno, por decir este tipo de cuestiones. Esperemos que no, pero por si acaso nos tenemos que ir preparando. Otro tema importante dentro de este tema que estamos tocando es cómo vemos nosotros, cuál es nuestra relación con la naturaleza. Mirad, la naturaleza, el planeta Tierra tiene una manera de trabajar, una manera de comportarse muy especial. Sabéis que en el año 69 hubo un señor, un científico muy famoso que se llama Lovelock, que él propuso una teoría, que es la teoría Gaia, que a partir después de los años se fue desarrollando, y esta teoría dice que el planeta Tierra está conformado y trabaja y se desarrolla a través de la cooperación de todos los seres vivos que habitan en ella. Es decir, todo se conforma con una armonía, con una planificación, desde los seres más pequeños hasta los seres más grandes que habitan en el planeta, todo por medio de ecosistemas. El ecosistema es la unión de muchas especies animales, vegetales, microorganismos, etcétera, etcétera, que conviven en esa armonía. En esa armonía donde cada uno de ellos es importante y cada uno de ellos aporta al otro. En nuestro planeta hay muchos ecosistemas, y cada uno de estos ecosistemas también colaboran y también trabajan armónicamente con otros ecosistemas, ¿vale? Por lo tanto, es como si Gaia, Gea, nuestro planeta Tierra, pues tuviera la capacidad de vivir en armonía y colaborar y ayudar a que todos estos seres evolucionen en conjunto. Mirad, ha habido muchos cambios a nivel científico sobre antiguas teorías que ya se consideran antiguas. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies. Nuestro amigo Darwin. Yo creo que a Darwin se malinterpretó en un principio. A mí es que me gusta mucho el personaje de Darwin. Pero también, imaginaros que es una teoría que surge en el siglo XIX, donde el ser humano había cortado su vínculo, yo creo, con la naturaleza a partir de esa sensación antropomorfista de el ser humano es el centro del universo que vive, y por lo tanto, como es el centro, es el que domina y es el rey de toda la tierra y toda la naturaleza. Por lo tanto, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Yo puedo pues sentirme el rey y por lo tanto todo me pertenece, y yo hago con todo este tipo de cuestiones, hago de mi capa un sayo. Es decir, yo me aprovecho de ella. Así empezaron los colonialismos, el robo de materias primas, es decir, tantas cosas que de verdad que ha sido de ese perder nuestro vínculo central con la madre tierra. Ahora, con esta teoría de Lovelock, parece como si de repente volviéramos a encontrar ese vínculo, es decir, pertenecemos a la naturaleza, nosotros no somos seres alejados de ella, sino que estamos dentro de ella y convivimos y coevolucionamos con el resto de seres que habitan en ella. Hay tres principios que son fundamentales, que son esta coevolución de la naturaleza,
que dentro de la naturaleza todos los seres son importantes, desde el más pequeño hasta el último, es decir, nosotros no somos los más importantes, sino que todos son importantes, y que como seres humanos nosotros debemos encontrar nuestro lugar, al igual que cada uno de los seres en el ecosistema que le corresponde ocupa un lugar determinado, nosotros como seres humanos debemos hacerlo igual. Pero fijaros que nosotros tenemos una característica especial, somos la única especie que vive en cualquier ecosistema del planeta. Podemos vivir en la selva amazónica, en el desierto del Sahara o del Gobi, en la Antártida que estamos viviendo ahora, o en el Ártico. Es decir, tenemos esa capacidad, y esa capacidad no nos la da algo físico, sino que nos la da nuestra mente. Es ese instrumento prodigioso que tenemos los seres humanos la que nos da esa capacidad de poder adaptarnos a cualquier medio. Y otra cuestión importante, los seres humanos hemos evolucionado a nivel cultural. Todos los seres en la naturaleza, por supuesto, evolucionan. Nuestra evolución es un caso aparte, ¿vale?, de la naturaleza. No se ha visto esa evolución tan sumamente importante ni rápida en otros seres vivos que habitan en el planeta, sino que la nuestra ha sido muy especial. Por eso, porque tenemos una mente y porque evolucionamos culturalmente. Como os decía, estas antiguas teorías de Darwin, de estas teorías que decían, nosotros hemos evolucionado por competición, es decir, gana el mejor. Y ahora muchos estudios de muchos científicos y además de muchas materias, antropólogos, arqueólogos, historiadores, neurólogos, están dándose cuenta de que los seres humanos hemos evolucionado por cooperación, porque cooperamos unos con otros. Mirad, a mí me emocionó hace mucho tiempo que en una clase sobre la generosidad, ¿no?, que tuve que preparar para un curso de verano de EGEA, y me encantó porque muchos de los neurocientíficos que se están ahora encargando de esta idea de cómo nuestro cerebro funciona y funciona en red con otros cerebros para crear esta cooperación, decía que habían encontrado, no sé si era en Atapuerca, ahora mismo no me acuerdo dónde, un niño con 12 años al cual el esqueleto de un niño neandertal al cual se le había roto una cadera, pero el niño había sobrevivido porque la cadera tenía la fisura de la cicatrización, por lo tanto había alguien que había cuidado de ese niño. Imaginaros que en una sociedad primitiva, como nosotros pensamos, una persona enferma o mayor es como una carga, ¿no?, para la sociedad, porque hay que alimentar a alguien que no puede dar nada a cambio. Esa era la idea que había anteriormente de la sociedad, cómo funcionaban las sociedades humanas. Y ahora se dieron cuenta de repente que no, que allí había habido un cuidado, una solidaridad, una cooperación entre todos para salvar a ese niño. Lo cual nos da otra idea completamente diferente de lo que somos los seres humanos o cómo hemos evolucionado. Y con respecto a lo que estamos viviendo, nosotros en esta pérdida de lazos con la naturaleza, de repente nos hemos visto dentro de una sociedad donde nosotros, estoy hablando de nosotros, hay otras sociedades donde no tienen nada, y esos son a los que hay que ayudar. Nosotros vivimos de una manera como completamente antinatural. Mirar, la naturaleza, otro de los puntos interesantes que tiene es que ella no consume de manera desaforada, como lo hacemos nosotros. Ella consume lo que tiene que consumir. Y hay como una especie de trueque. Imaginaros cómo funciona el ecosistema amazónico entre las plantas, es decir, cómo funcionan entre animales, entre plantas, los procesos químicos que se producen para que haya una compensación absolutamente de todo. Todo está compensado, ¿vale? Nada se sale de los límites ni de los niveles. En cambio, los seres humanos, mira, acabamos de decir, somos gente inteligente, que utilizamos nuestra mente, pero a veces, muchas veces, perdemos nuestro norte. En cuanto perdemos nuestra capacidad de
cooperación, nuestra capacidad de mirar profundamente en el otro y en la naturaleza que nos rodea, perdemos el norte. Entonces nos propone Manuel Ruiz, que como os digo es compañero, al que quiero mucho y me parece que es una persona muy sabia, y él dice, si pudiéramos, en esta crisis climática que estamos viviendo, si tuviéramos que hacer algo sería lo siguiente, es decir, deberíamos de consumir casi 3 veces menos de lo que consumimos de energía, de vestido, de alimentación, etcétera, etcétera. Hay un filósofo y un ecologista, además pertenece a Ecologistas en Acción, que se llama Jorge Richman, que él dice, fijaros qué frase, lo ecológicamente necesario es técnicamente viable, pero cultural y políticamente imposible. Es decir, algo que podríamos hacer, no lo podemos hacer porque culturalmente y políticamente no se podría lograr, no se podría llevar a cabo. Manuel Ruiz, a través de esta frase, él llega a decir, bueno, que si ahora mismo, yo el otro día lo hablaba con algún compañero aquí, hablando del tema energético, ¿no? Bueno, imaginaros que ahora mismo los gobiernos se atrevieran a decir, mira, ahora ya no podemos coger nuestro coche particular, nos tenemos que mover en transporte público. Es decir, mira, te tienes que, ahora eso de ir tú solo, de poder salir a la hora que tú quieras, volver a la hora que tú quieras, no. Ahora, por bien de la humanidad, todos tenemos que salir en transporte público, por lo tanto, hay unos horarios que tienes que cumplir. Y es decir, que esa libertad que tenemos supuesta de movimiento, de poder viajar, pues a lo mejor eso lo tendrían que cortar. Pero claro, ¿eso qué haríamos nosotros culturalmente? ¿Por qué? Porque dirían, no, es que eso va en contra de nuestra felicidad, porque mi felicidad se supone que es el poder gastar lo que yo quiera, el tener lo que yo quiera, el poder viajar donde yo quiera, es decir, una serie de cuestiones que nos han ido o hemos ido cada uno de nosotros desarrollando, donde ese tema de la felicidad, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos los seres humanos, se ha ido restringiendo cada vez más. Y se ha ido restringiendo porque consumimos más y porque equivocamos criterios, como el criterio de la libertad. Mirad, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención, de un anuncio de pantalones Levi's, de vaqueros, donde hablaban de la libertad. Es decir, tú eres libre si te pones un pantalón vaquero de la marca mía. Es decir, puedes saltar de un edificio a otro, podrás casi volar, pero claro, te tienes que poner el pantalón que yo te diga. ¿Cómo han jugado con todos nosotros con términos que son tan importantes para los seres humanos como la felicidad, la libertad, la espiritualidad, para ir restringiendo nuestros caminos en aras de mayor consumo y mayor adormecimiento, yo creo, en general de la sociedad? Es como, tú no pienses, tú consumes, si al final es lo que te hace feliz, pero esa felicidad es muy efímera, porque esa felicidad dura lo que tú te estrenas el pantalón vaquero. En cuanto ya has estrenado el pantalón vaquero y ya te lo has puesto 3 veces, tú dices, pues yo quiero otro pantalón vaquero, ¿por qué no me voy a comprar otro? Pues venga, me voy a comprar otro. Y yo qué sé, si hiciéramos un estudio de las cosas que consumimos en general, habría tantas cosas que son vanas que no tienen sentido. Es decir, hay productos que son básicos para nuestra alimentación, para tener una buena salud, para tener equilibrado y armónico nuestro cuerpo, pero hay otros muchos que tú dices, ¿y esto yo para qué lo quiero? Para nada. Manuel Ruiz, él propone encontrar esa felicidad verdadera, es decir, que volviéramos a encontrar esos valores íntimos de cada uno de los seres humanos que son verdaderamente lo que nos hace felices, y así podríamos ser un factor de cambio y ayudar a que estos momentos tan difíciles pues ya no lo sean, o no lo sean tanto, vamos a dejarlo no lo sean tanto, ¿vale? Él propone, si yo cambio mi sistema y si mis riquezas no están fuera, sino que mis riquezas y mis bienes yo los busco dentro, no necesito consumir. Si mi mundo interior es tan rico
que lo de fuera no me aporta nada nuevo, pues yo puedo ayudar a que este cambio ecológico y de paradigma del ser humano pueda funcionar. Por eso nosotros en Nueva Acrópolis proponemos una búsqueda de verdad de nuestros valores internos y pensamos que es la única manera de poder cambiar la situación. Es decir, la situación no la vamos a cambiar bajando, ¿no? Ya no hay, ya no se puede, es decir, ya bajamos un 1,5, ¿no? Ya la temperatura, mirar qué verano hemos pasado o qué situación seguimos pasando, sí, ya desde hace unos años, no es que este año sea especial, ¿eh? Pero vamos, estamos viviendo a nivel general eventos climáticos catastróficos que antes no se veían. También la Tierra tiene sus ciclos, pero ahora es que estos ciclos están como aumentando o acelerando ese proceso. Entonces, esa búsqueda de esos valores internos, del conocimiento del ser humano, del profundo conocimiento del ser humano, de lo que somos, de lo que queremos ser, desde dónde venimos y hacia dónde vamos, esa búsqueda de valores de cooperación, de solidaridad, de generosidad, de pensar en el otro y no tanto en uno mismo, pues de verdad darían un cambio. Y sobre todo porque esa profundización en nosotros mismos daría una profundización también en la naturaleza que nos rodea. Porque ya no solamente no nos conoceríamos a nosotros mismos, sino que también conoceríamos a la naturaleza, estaríamos en contacto con ella. Otra de las cosas también muy importantes que nos da este conocimiento interior o esta búsqueda de valores es darnos cuenta que tenemos un mundo espiritual que también nos han ido cercenando de alguna manera. Yo entiendo que haya gente que piense que esto es lo único que hay, pero para mí es una visión un poco pobre, porque si esto es lo único que hay, ¿qué es lo que ha hecho que todo evolucione? Mirad, hay un ejemplo que me encanta. Cuando se piensa en el mundo espiritual o que hay una serie de leyes que algo o una fuerza o lo que sea ha puesto, ¿no?, en nuestro alrededor. Y fue un ejemplo que me puso un compañero que decía: tú entras en una habitación y está ordenada, pero ese orden no ha sido... Ese orden ha sido alguien. Por ejemplo, vosotros habéis entrado hoy en la sala, ¿no?, y os habéis encontrado las sillas puestas. Y eso fue que es que alguien ayer ordenó la sala y puso la silla en su sitio y la limpió para poder recibiros. Entonces, cuando uno entra en un sitio ordenado, piensa que ha habido alguien que lo ha ordenado. Cuando uno trabaja con y para la naturaleza, se da cuenta de ese orden maravilloso que lo impregna todo. Entonces deberíamos de pensar un poco lo mismo. Esto lo ha ordenado alguien, es decir, alguien ha puesto orden, algo o alguien, una fuerza, llamarle como queráis, la divinidad, lo sagrado, lo que sea, pero creo que si no tenemos esa parte de sagrado, de espiritualidad, estamos perdiendo una parte muy importante del ser humano. Es como no vamos a llegar a su completura, no vamos a llegar a completarlo, a tenerlo definido y total, sino que estamos dejando de lado algo que yo creo que es muy importante, si no lo más importante. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos desde Nueva Acrópolis ante este reto climático es un reto personal de cada uno. No es, bueno, vamos a salir a la calle y vamos a denunciar, sí, pero hay cosas que cada uno de nosotros puede empezar a hacer. Por supuesto, a nivel particular, como reutilizar, reciclar, todas esas cosas que todos los que estamos aquí presentes seguro que hacemos con normalidad y cotidianidad. No consumir tanto, que yo creo que también lo hacemos. Estamos creando sociedades o cooperación entre nosotros a nivel de consumo para consumir menos o consumir productos ecológicos, más productos de proximidad. Creo que ya hay una conciencia más o menos general de todo este tipo de cuestiones. Pero no nos podemos quedar solamente en eso, sino que tenemos que abarcar algo más global, y en ese algo más global entra cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel, como yo os he dicho, a nivel interno, de trabajo interno, y de alguna manera tomárnoslos en serio. Por eso desde Nueva Acrópolis pues ofrecemos nuestros cursos, donde os he dicho desde el primer tema se llama filosofía natural,
que lo que pretendemos es, a través de la filosofía, profundizar en la naturaleza, buscar en sus raíces, buscar en aquello que de verdad nos une a todos los seres que vivimos en el planeta Tierra. Vamos a poner un vídeo porque me gustaría que fuera un poco el final. Este 23 de abril en Nueva Acrópolis, a nivel mundial, realizamos una danza en muchos países, en muchas ciudades. Se nos pidió que hiciéramos como una danza para la Tierra, ¿no? Entonces el vídeo que han publicado